Hola a todos y bienvenidos a Podcast Español. Podcast Español es un podcast creado tanto para las personas que buscan aprender el español como para aquellos que buscan un tema de interés en esta plataforma. Mi nombre es Juan Pablo y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema de cultura, que es la celebración del Día de Muertos que se celebra en México. Seguramente muchos de ustedes al escuchar la palabra México se les viene a la mente esta celebración. Tal vez lo vieron en alguna película o en una serie cuando se hace referencia a nuestro país. En este podcast vamos a explicar en qué consiste esta celebración. También vamos a hablar sobre su origen y vamos a explicar cómo se celebra en las distintas zonas del país. La celebración consiste en recordar a nuestros seres queridos. Para quienes no lo sepan, seres queridos son las personas que ya fallecieron, que ya no están con nosotros, a las cuales les teníamos mucho aprecio. Y lo hacemos por medio de altares. En un altar, que es poner algunas mesas y unos manteles con distintos niveles, se ponen las cosas que le gustaban al difunto. Por ejemplo, si a mi abuelito le gustaba mucho fumar, pongo un cigarrillo, y así para cualquier otra cosa. Por ejemplo, si le gustaba jugar fútbol, también se puede poner un balón de fútbol. ¿Por qué se hace esto? Porque tenemos la creencia de que en estos días los difuntos bajan y pueden pasar un día más con nosotros. Ahora hablemos un poco sobre el origen de esta celebración. Como ya algunos lo saben, México fue colonizado por España en 1521 y pues los españoles tenían sus costumbres y los indígenas, que se le dice indígenas a las personas que poblaban México antes de la venida de los españoles, tenían sus propias tradiciones. De hecho, ellos celebraban a la muerte y ellos conmemoraban la muerte de algunas personas cada año, ya que se tenía la creencia que tardaban 4 años en trasladarse a su destino final, que es donde descansarían finalmente en paz. Entonces lo que hacían era ponerle armas y otros recursos para ayudarle en su travesía. Los españoles vieron esto y les pareció muy interesante. Además, ellos querían de alguna manera evangelizar a los indígenas. Entonces, lo que hicieron fue combinar la celebración que tenían ellos referente a los muertos con el catolicismo. De hecho, esta celebración es aprobada por la Iglesia Católica. Y fue así con esta celebración con la que se unieron tanto los españoles como los indígenas y de alguna forma formaron lo que hoy en día es México. Ahora, hablando un poco de cómo se vive esta celebración en los distintos lugares del país. En el norte, la gente ha sido influenciada por los Estados Unidos, por lo tanto, muchas personas celebran Halloween y tienen fiestas de disfraces y no celebran tanto el Día de Muertos, aunque en algunos lugares sí se celebra bastante. Pero sin lugar a dudas, en el sur, esta celebración se vive con una gran fuerza, puesto que ha pasado de generación en generación. En el sur tienen muchas exposiciones, se maquillan para disfrazarse como calaveras, también tienen festivales, bailes, entre muchas otras cosas. La celebración se vive tan fuertemente que en Oaxaca, que es uno de los estados en el sur de México, en donde la gente se queda toda la noche del 31 de octubre cuidando a su ser querido, estando al lado de su tumba. La tumba es en donde se guarda a la gente difunta. Entonces ellos se quedan toda la noche en el cementerio. Y la celebración continúa el 1 y el 2 de noviembre, donde realizan muchos tamales y pan de muertos. Ahora vamos a hablar un poco sobre algunos elementos de este día. La calavera de azúcar representa cómo los mexicanos le vemos incluso el lado dulce a la muerte. Es decir, que nosotros le vemos lo positivo a todo lo que nos rodea, inclusive a la muerte. La flor de cempasúchil, que es una flor de color naranja y a veces amarilla, es el camino por el que pasan los muertos y es el que siguen para poder llegar
con sus seres queridos una vez más. También se realiza pan de muertos para las almas que regresan y es muy tradicional y tiene un sabor muy especial. Se le pone un poco de azúcar y sabe bastante rico. Esta celebración está llena de papel picado, que es un papel de colores muy llamativos y muy mexicanos que ayuda a decorar en esta celebración. También se tienen otros elementos como la sal, que representa la purificación y el camino de vuelta, la cruz, que significa la evangelización, el arco, un arco que se pone alrededor del altar, que es la conexión entre nuestro mundo y el mundo de los muertos. Asimismo, se pone una foto del difunto para poder recordarlo. También el agua representa la pureza y el copal la oración y la alabanza. Para mí, el Día de los Muertos representa la unión entre la cultura de los indígenas y la cultura de los españoles, formando entre ellos dos una nueva cultura que es la cultura mexicana, ya que, como sabemos, los mexicanos somos parte española y parte indígena, y esa misma combinación es lo que nos hace mexicanos. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y hayan aprendido un poco sobre mi país, México. Si pudieran seguir este podcast y compartirlo con personas que están aprendiendo el idioma español o que están en busca de temas interesantes, por favor compártanselos. Voy a estar subiendo episodios 2 veces a la semana. Todavía no tengo muy claro los días, pero tengo entendido que uno entre semana y otro en el fin de semana. Y espero que les haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente. Hasta luego y muchas gracias.